Renzo Palacios le constató la presión alta, recetándole un antihipertensivo ante esa situación. Luego la mandó a realizarse estudios de laboratorio. Él no constató, el doctor Renzo Palacios no constató en la historia clínica la preeclampsia y no le dijo a Noelia Quinteros el cuadro de preeclampsia que podía llegar a tener. Él solamente le dijo a Noelia sobre la situación, sobre la presión alta que presentaba en ese momento. Y posteriormente la mandó a su casa dándole el alta y le dijo que la derivaba a su médico cabecera. Su médico de cabecera, nombre quien es Marcelo Tulante. Marcelo Tulante es nuestro cliente. Él es un hombre de 62 años. Es médico, especializado tanto en ginecología como obstetricia. Él ejerce su labor en el Hospital La Libertad, en el área de obstetricia como jefe, hace ya 14 años. Además, es profesor en la universidad que él se recibió, en la Universidad de Buenas Artes, demostrándonos así una gran trayectoria y profesionalidad. Siguiendo con los hechos, el día 14 de diciembre, 4 días después de lo sucedido con Renzo Palacios, Noelia aparece nuevamente en la guardia del Hospital La Libertad. Allí presentando dolores abdominales como de cabeza. La atiende el doctor Tulante, quien le constata la presión alta y la manda a buscar los estudios realizados el día 10 de diciembre. Estudios que fueron realizados o ya estaban hechos a las 15:15 de la tarde del día 10 de diciembre. Mientras Noelia buscaba los estudios de laboratorio, Tulante siguió atendiendo a gente que se presentaba en la guardia, ya que la guardia estaba llena de gente esperando ser atendida por el doctor Tulante. Cuando Tulante lee los estudios que le llegaron a su escritorio en un sobre cerrado, los abre, los lee y ahí constata verdaderamente el cuadro clínico que presentaba Noelia. Ahí rápidamente actuó y la mandó a llamar a Noelia para poder practicarle una cesárea de urgencia, que lastimosamente esa operación en la que terminó falleciendo tanto Noelia Quinteros como su bebé recién nacido, Gabriel. Esta defensa no viene a justificar de ninguna manera la muerte ni de la madre ni de su hijo, sino que venimos a demostrar la inocencia, venimos a demostrar que el señor Tulante no es el responsable de la muerte de estas personas, sino que el verdadero responsable es el señor Renzo Palacios. ¿Por qué? Porque el señor Renzo Palacios es el causante del riesgo no permitido, tal como verán. Además, el señor Marcelo Tulante actuó de acuerdo a la conducta exigida hacia él y actuó en el momento exacto en el que conoció verdaderamente el cuadro clínico que conocía Noelia Quinteros. Esto se quedará totalmente demostrado en base a los testigos que nosotros llamaremos hacia el estrado. Ellos son, en primer lugar, el señor Marcelo Tulante, quien es el imputado. Por eso quiero que le presten especial atención a su declaración, ya que nos contará cómo fue el día del hecho y cómo actuó ese mismo día. En segundo lugar, vendrá hacia el estrado la señorita Macarena Doblez, quien es enfermera y asistente del señor Tulante. Ella nos contará qué sucedió el día del hecho y cómo actuó el señor Tulante ese mismo día. En tercer y último lugar, llamaremos al estrado a la señorita Victoria Lloris. Victoria Lloris es jefa del área de laboratorio del Hospital La Libertad. Ella nos referirá en cómo funciona el Hospital La Libertad y nos referirá en cuanto a los estudios de laboratorio realizados por Noelia Quinteros. Posteriormente y al final de este presente proceso, esta defensa solicitará la absolución de toda carga y culpa hacia nuestro cliente, el doctor Marcelo Tulante. Muy bien. Por ello, conoció y actuó. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, vamos a comenzar entonces con la declaración de imputado. ¿Quién es el Marcelo Tulante. Bien, muy bien. Empiezan.
La declaración de la Fiscalía, primero los testigos y después la defensa. Ah, perdón, ¿cómo? Primero los 3 testigos de la Fiscalía y después los 3 testigos de la defensa. Pero él actuaría como... claro, sí. No empezamos con el imputado entonces. No, con la prueba de la Fiscalía y luego la defensa. Perfecto, bien. Y él declararía dentro de la defensa. Es mi deformación profesional que siempre llamamos al imputado primero. Bueno, entonces comenzamos con los testigos de la Fiscalía. La Fiscalía ha ofrecido en principio 3 testigos, la pareja de la víctima, la señora Daniela Bombo y el señor Vicente Pardaz. ¿Con quién van a empezar? Hola, muy buenas tardes. La Fiscalía comienza por el señor Nicolás Silvestre. Muy bien, Nicolás Silvestre. Bien. Nicolás, ¿y parto nomás, señora magistrada? ¿Cómo? No escuché. Disculpen, me preguntaba si comenzaba. Sí, por favor. El señor Nicolás Silvestre, por ahí si lo pudiéramos poner en pantalla, ¿no? Como el hablante. Vamos a intentar. Ahí va. Ahí está. Bueno, muy bien. El señor Nicolás Silvestre comienza su declaración. Habitualmente tomamos juramento de ley a los testigos para advertirles que deben manifestarse con la verdad y tomamos juramento. Pero ya podemos comenzar entonces. Bien. Muchas gracias. Bien. Señor Nicolás, cuénteme, ¿cuál es su relación con la víctima? Éramos pareja. ¿Hace cuánto tiempo ustedes eran pareja? Yo conociendo a ella Hay que silenciar otro, me parece. Por favor, Nicolás, siga. yo conocí a ella cuando íbamos en secundaria, un par de años después nos hicimos novios y duramos en pareja 5 años. ¿Cómo fue el desarrollo del embarazo de Noelia? Al principio todo iba muy bien, una sintomatología muy normal de lo que conlleva un embarazo, tanto náuseas, mareo, vómito, incluso hasta insomnio, pero nada fuera de lo normal. Cuénteme, ¿qué ocurrió el día 10 de diciembre? Por temas laborales yo me encontraba fuera de la ciudad, entonces a eso de la madrugada del 10 de diciembre Noelia me manda un mensaje indicándome que al ir al baño se empezó a sentir mal y que por favor iba a tener que ir al hospital. Yo me quedé muy preocupado, sin embargo, rato después me vuelvo a mandar otro mensaje de que efectivamente había ido al hospital, pero que dijeron que no era nada grave, que si le tomaron la presión y se la encontraron alta, le recetaron pastillas y le dijeron que su malestar con esas pastillas debiese aminorar y solucionarse. ¿Qué pasó los días siguientes a esta consulta? Cuando yo llego de este viaje por motivos laborales, Noelia no me manifiesta nada, ninguna complejidad, ningún malestar, absolutamente nada. Vamos al día de los hechos, 14 de diciembre. Cuénteme, ¿qué ocurrió? El 14 de diciembre Noelia comenzó con muchos dolores abdominales, demasiados, entonces me asusté, tomé la moto y la llevé inmediatamente al hospital. ¿Qué hospital? La Libertad. ¿A qué hora fue esto? Nosotros llegamos aproximadamente a las 8 de la mañana al hospital. ¿Qué pasó una vez que ustedes llegaron? Nosotros cuando llegamos a este hospital, vamos a esta parte donde le suelen hacer preguntas a los pacientes cuando llegan, cuando hacen ingreso. Le digo a la persona de turno que los síntomas que tenía Noelia, le comento de este dolor y aparte le comento el tema de la presión alta. Y en ese momento nos derivan a la guardia de obstetricia y nosotros nos dirigimos hacia ese lugar. Y cuénteme, ¿quién estaba en la guardia de obstetricia? El doctor Marcelo Plante. ¿Ustedes conocían al doctor? Sí, justamente él era el que se llevaba el seguimiento del embarazo de Noelia. ¿Cuánto tiempo estuvieron en la guardia antes que lo atiendan? Yo diría que demasiado tiempo estuvimos afuera. ¿Qué pasó una vez que los atienden? Bueno, cuando atienden a Noé, porque solo la dejan pasar a ella y yo me tengo que quedar en la sala de espera, habrán pasado, no sé, 10-15 minutos y empiezo a escuchar mucho ruido dentro de la consulta y en ese momento
yo entro sin preguntar y ahí veo al doctor Marcelo Durante gritándole a Noelia. ¿Sobre qué eran estos gritos que le mencionan? Le gritaba que con qué se había tratado de hacer el aborto, que estaba loca, que ella era un peligro tanto para ella, para el bebé, un peligro para ambos, que por qué no consultó antes de realizar esto. Estaba realmente muy enfurecido. ¿Y cómo estaba Noelia con esta situación? Yo nunca la había visto tan mal. Ella realmente estaba muy afectada, estaba pálida, muy pálida. ¿Y el doctor cuando usted entró, cómo estaba? Yo traté de ignorar las cosas entre ellos, traté de tranquilizarlo, pero él estaba furioso. Realmente yo le traté de indicar que Noelia jamás había tratado de realizarse un aborto, que él estaba equivocado y que por favor le dejara de gritar. Y ahí el ambiente se volvió muy tenso. Él trató de hacer un lado toda esta situación, le volvió a tomar la presión y le preguntó si se había hecho estudios, pero la mirada que él tenía hacia Noelia era furiosa. Realmente apenas nos hablaba, apenas nos dirigía la mirada y cuando lo hacía la miraba muy enojado. ¿Qué indicaciones le dio el doctor después de esto? Cuando nosotros le preguntan a Noelia si ya se había hecho estudios, le dijimos que sí, pero que no lo había retirado. Nos dice que vayamos a buscar estos análisis al laboratorio, que se los diéramos a la enfermera que estaba de turno en ese momento en la enfermería de guardia, y que básicamente que una vez que se lo entregáramos, que tuviera los estudios y tuviese tiempo, recién ahí nos podría atender nuevamente. ¿Qué hicieron con esta instrucción? Nosotros inmediatamente fuimos a buscar estos estudios y se los pasamos, lo cumplimos, se los pasamos a la enfermera y ahí nuevamente tuvimos que esperar un montón de tiempo. ¿Y qué ocurrió durante esta nueva espera? Nosotros no sabíamos qué hacer, Noelia estaba mal, me manifestaba que ella estaba mal, nos quedamos en la guardia todo este tiempo, le preguntábamos a las enfermeras que qué pasaba, que por qué no nos llamaban, porque nos parecía sumamente extraño que transcurrido todo el tiempo que había pasado todavía no nos llamaran, o nos ignoraban derechamente, o nos decían que teníamos que ser pacientes, que no éramos los únicos ahí, que había más gente y que teníamos que saber esperar. Nosotros también fuimos muy insistentes tanto con el doctor, fuimos a su consulta, estuvimos mucho rato esperando una respuesta de él y tampoco, no pasó nada, no tuvimos respuesta de él. Yo aparte vi que entraba mucha gente a su consulta, con varios papeles. Yo asumo que eran estos análisis, pero que él realmente no le importaba, como que no le prestaba atención. ¿Estuvieron todo este tiempo esperando en la consulta? No, yo quería distraer a Noelia de esta situación, quería llevarla a comer, entonces fuimos a un barcito que se ubica en el mismo hospital a eso de las 9 de la noche. ¿Cómo estaba la sala de espera una vez que ustedes volvieron de cenar? Cuando nosotros volvimos a la guardia obstetricia, esto estaba completamente vacío. Nosotros nos acercamos a la enfermera que se encontraba en ese lugar para volver a preguntarle respecto de cuándo nos iban a llamar. Y la respuesta fue muy similar a la anterior. Nos dijeron que teníamos que esperar, que una vez que el doctor tuviese tiempo, recién ahí nos iban a poder atender. ¿Cómo estaba Noelia durante este tiempo? Noelia estaba mal, fue al baño y cuando volvió llorando, se sentía muy mal, me manifestó que estaba perdiendo sangre y yo en ese momento ya no sabía qué hacer, perdí la calma y entré muy frenético a la consulta del doctor para pedirle que de verdad que atendiera a Noelia, que ya no podíamos esperar más. Y cuando usted entra a la consulta para hacer esta solicitud, ¿qué estaba haciendo el doctor Durante? Marcelo Durante estaba viendo un computador únicamente. Cuando yo le indico, cuando le manifiesto que Noelia está perdiendo sangre, lo único que hace es como levantar la mirada del computador. Tenía unos sobres sobre la mesa y al abrirlo y leer el contenido de estos sobres, a mí me da la impresión de que hubo un momento en que arqueó las cejas, pero no puedo manifestarlo muy bien ahora, y me dijo que me calmara, que estaba todo bien y que apenas pudiese iba a hacer entrar a Noelia. ¿Cuánto tiempo transcurre en esta nueva espera? Muchísimo, entre media hora a una hora más. ¿Y qué ocurre una vez que los atienden? Cuando volvemos a tener noticias, cuando finalmente nos llaman, aparece Marcelo Durante junto con una enfermera, una silla de ruedas donde se llevan a Noelia y es la última vez que yo la puedo ver. ¿Qué ocurre con usted luego de eso?
yo quedo totalmente desesperada. Traté de buscar respuestas, traté de que alguien me dijera qué estaba pasando, pero estaban todos muy a las prisas. Mucho rato después, Marcelo Tunante ni siquiera fue capaz de poder explicarme qué había pasado. Mandó a una enfermera a darme el pésame y a decirme, a explicarme solo un poco de lo que había pasado, pero me pidió muchas disculpas, muchas veces muchas disculpas, pero honestamente a mí nadie me va a poder devolver ni a Gabriel ni a Noelia. Muchas gracias, señor Yurá, señor juez. No hay más preguntas. Bien, la defensa, su contrainterrogatorio. Buenas noches, señor Tunante. Quiero decirle que lamento mucho su pérdida, pero espero que comprenda que tenemos que hacer esta serie de preguntas para resolver el caso lo más justo posible. Sin embargo, ante cualquier inconveniencia, que se sienta incómodo, por favor, hágamelo saber, ¿sí? En primer lugar, quiero que pasemos a hablar del día 10 de diciembre. Ese día usted no estaba en su casa, ¿cierto? Sí. Y Noelia lo llamó y le contó que se sentía mal, ¿cierto? Sí. Ante eso, ella fue a la guardia del Hospital de Libertad, ¿verdad? Sí. Donde la atendió el doctor Renzo Palacios, ¿cierto? Sí. En la guardia le tomaron la presión, ¿verdad? Sí. Le dijeron que era alta. Justamente. Sin embargo, le dijeron que no era nada grave, ¿verdad? Correcto. Asimismo, la enviaron a realizarse estudios, ¿cierto? Sí. Pero en ningún momento le dijeron que busque sus estudios y se los lleve a Renzo Palacios, ¿verdad? Sí. Solamente Renzo Palacios le dio unas pastillas, ¿cierto? Sí. Y le dijo que volviera a su casa. Sí. Ustedes ese 10 de diciembre tampoco se comunicaron con el doctor Marcelo Tunante, ¿verdad? No. Y luego volvieron el día 14 de diciembre al Hospital de Libertad, ¿cierto? Sí. Porque Noelia se sentía mal. Justamente. Porque Noelia tenía los mismos síntomas que el día 10 de diciembre, ¿cierto? Sí. Ahora pasemos al día 14 de diciembre. Cuando ustedes llegaron a la guardia, pasaron por el triage, ¿cierto? Sí. Donde le tomaron los valores a Noelia. Sí. Pero en ningún momento les dijeron si había una urgencia respecto de esos valores, ¿cierto? No. Luego los derivaron a la guardia de urgencia. Sí. Al llegar, Marcelo Tunante atendió a Noelia Quintero, ¿cierto? Sí. Noelia Quinteros ingresó sola al consultorio de Marcelo Tunante. Sí. Y ahí es cuando usted comienza a escuchar como ruidos de consultorio, ¿verdad? Sí, justamente. Ruidos que, según usted, eran como gritos, ¿cierto? Sí. Mientras usted estaba en la sala de espera de la guardia, ¿verdad? Sí. Una guardia que estaba llena de gente, ¿cierto? Sí. Donde había muchas personas, ¿verdad? No. ¿No había muchos pacientes esperando en la sala de espera? No. A la mañana del 14 de diciembre, la guardia estaba llena, en base a lo que usted me acaba de decir. Objeción, pregunta conclusiva. Reformule. Usted nombró a
hace un rato que la guardia estaba llena, ¿verdad? Sí. Ahora quiero que pasemos a la primera atención del doctor Tulante. El doctor Tulante le solicitó a Noelia Quinteros que retire los estudios, ¿cierto? Sí. Del día 10 de diciembre, ¿verdad? ¿10 de diciembre? El doctor Marcelo Tulante le solicite que retire los estudios realizados el 10 de diciembre. Sí. Y le dice que se los lleve a la enfermera de guardia, ¿verdad? Sí. Sin embargo, usted no sabe en qué momento esa enfermera le lleva los estudios a Marcelo Tulante, ¿cierto? No. Tampoco sabe de qué eran los papeles que ingresaban al consultorio del doctor Marcelo Tulante, ¿verdad? No. Tampoco observó si esos papeles eran los estudios de Noelia Quintero, ¿cierto? No. Bien, por último, pasemos a hablar de la tarde y noche del día 14 de diciembre. Ese día, usted no volvió a ver salir a Marcelo Tulante de su consultorio, ¿cierto? No. Usted ingresó a las 10 de la noche, ¿verdad? Al consultorio de Marcelo Tulante. Sí. Y allí es cuando Marcelo Tulante observó los estudios, ¿verdad? Sí. Alrededor de las 10:30 de la noche, ¿cierto? Sí. No más preguntas, muchas gracias. Bien, muy bien, muchísimas gracias al testigo. Vamos a pasar al siguiente, que es Daniela Bombo. Si no entendí mal. Bueno, realizo la misma advertencia que le hice al testigo anterior, declara bajo juramento, con la advertencia de que existen penas para quienes se manifiestan con falsedad en una testimonial. Bien, lo escuchamos. Disculpe que no escuché muy bien. La testigo que va a pasar ahora a declarar es Daniela Bombo. Bien, sí, doctor, sí, es Daniela Bombo. ¿Cómo no? Comience, por favor. Buenos días, señora Daniela. Buenos días. ¿Podría decirle al tribunal su edad? Tengo 36 años. Señora Daniela, ¿usted a qué se dedica actualmente? Actualmente soy ama de casa, me dedico a mis hijos. El primero, el mayor, tiene 10 años, Santi. El segundo, lo tuve hace poco, Hernán. Señora Daniela, ahora quiero consultarle respecto a Noelia. ¿Usted conocía a Noelia Quintero? Sí, bueno, coincidíamos en el Hospital de la Libertad. Nos topábamos en el hospital, ¿no? Ya que ambas estábamos embarazadas. ¿Qué tipo de relación usted tenía con Noelia? No definiría a nuestra relación como una amistad, sino más bien como que éramos buenas conocidas, ya que nuestras interacciones se limitaban dentro del hospital. ¿Desde hace cuánto tiempo usted conoce a Noelia? Bueno, la conozco porque coincidimos en la consulta. La conozco aproximadamente hace unos 6 meses. ¿Y qué tipo de interacciones usted tenía con Noelia dentro del hospital? Bueno, nuestras interacciones se limitaban a hablar sobre nuestro embarazo. Ella era primeriza, con el tiempo la fui digamos más decaída. Me contó en una oportunidad que estaba teniendo problemas con su pareja, discusiones porque había quedado sin trabajo, y a eso se le sumaba que se estaba mudando. Entonces supongo que eran los nervios del primer embarazo. Señora Daniela, ahora le quiero consultar respecto al día de los hechos. ¿Usted qué estaba haciendo la mañana del 14 de diciembre? Bueno, era un día de semana, era temprano, me levanté temprano para ver a mis hijos. Cuando me estaba vistiendo noté que tenía una herida
supuse que era a causa del embarazo. Y bueno, decidí ir a la guardia del hospital para revisar que no fuese nada más. ¿Y usted más o menos a qué hora concurre al hospital? A eso de las 8 de la mañana de ese día. Y señora Aguilar, cuando usted llega a esa guardia, ¿qué ve? Bueno, me llamó la atención que noté que estaba Noelia, estaba esperando junto a su pareja. La veía muy mal a Noelia, estaba muy delicada de salud, era notable que estaba mal. Y bueno, en la sala de urgencia la divisé con no mucha gente. Y aparte noté que estaba el doctor Tulán en la guardia. Entonces lo noté sí muy distraído a él. Estaba hablando con una enfermera con la que estaba siempre, estaba viendo un video en el teléfono, estaba muy preocupado en su teléfono y lo veía muy distraído con respecto a lo que estaba pasando en la sala de urgencia. ¿A qué se refiere cuando usted dice de que la sala no estaba tan llena? Bueno, era una sala de urgencia, entonces se imaginará que es grande, entonces no estaba al mayor de su capacidad. Aproximaría que no más allá de 20 personas. Y cuando usted dice que ya no hay llamar, ¿qué hizo? Bueno, me llamaron, yo iba primero y le consulté al doctor Turante si podía cederle mi puesto a Noelia, porque la veía y la notaba muy mal. A lo que el doctor Turante me respondió negativamente. Me dijo que había que respetar las órdenes de llegada. En definitiva, ¿quién pasó primero? Yo. Cuando usted sale de la consulta del doctor Tulante, ¿qué se encuentra? Bueno, me llamó la atención que Noelia siguiese esperando en la sala de urgencia, porque como ya mencioné, si bien había gente, no era nada del otro mundo. Me acerqué a ella, me despedí de su pareja y me fui a mi casa. Ya no tenía que hacer nada más. Señora Daniela, ahora le quiero consultar respecto al doctor Tulante. ¿Usted conocía al doctor? Sí. ¿Qué relación usted tenía con él? Bueno, era mi obstetra, yo era paciente de él. Era una relación paciente-médico. ¿Y cómo era esa relación médico-paciente? Bueno, el doctor Tulante es una persona bastante seria y la definiría como una persona anticuada. ¿A qué se refiere cuando usted dice que es una persona anticuada? Bueno, no tenía el mejor tacto para tratar con una persona que está embarazada. La llegada que tenía conmigo, por lo menos, era distante y fría. Muchas gracias, señora Daniela, por su declaración. Terminó el examen directo. Bien, gracias. La defensa en su contraexamen. Buenas noches, Daniela. Buenas noches. En primer lugar, quiero que pasemos a hablar de Noelia Quinteros. Usted conocía a Noelia Quinteros de la sala de espera del hospital, ¿cierto? La conoció porque charlaban en esa sala de espera, ¿verdad? Porque muchas veces la espera se hacía larga en ese hospital, ¿cierto? Sí. Ahora quiero que pasemos particularmente al 14 de diciembre. Ese día usted llegó a la guardia del hospital, ¿verdad? Sí. Y luego vio llegar a Noelia Quinteros, ¿verdad? Sí. No. Disculpe, ¿podría... ¿usted vio llegar a Noelia Quinteros? Cuando llegué a la guardia ya estaba Noelia. ¿En qué horario llegó usted a la guardia? Alrededor de las 8 de la mañana. ¿Sabe en qué horario llegó Noelia Quinteros? No. A usted la atendió el doctor Marcelo Tulante, ¿cierto? Sí.
y le dijo que se atendía por orden de llegada, ¿verdad? Sí. Ahora quiero que pasemos a hablar de su relación con Tulante. Tulante es su médico de cabecera, ¿verdad? Sí. Usted, sus 2 embarazos, los atendió al doctor Tulante, ¿cierto? Sí. Incluso sus embarazos usted no tuvo complicaciones, ¿verdad? No. Usted nunca tuvo problemas con el doctor Tulante, ¿cierto? No. Siempre la atendió a tiempo, ¿verdad? Sí. Siempre la trató con respeto, ¿cierto? Sí. Siempre la trató correctamente, ¿verdad? Sí. Es decir, usted tuvo un trato normal con el doctor Marcelo Tulante, ¿cierto? Sí. No más preguntas, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Vamos con el siguiente testigo, Vicente Pardas. ¿Listo, magistrada? Sí, sí, también con la advertencia de que tenemos que tomar juramento y la advertencia de que debe manifestarse con la verdad. Bien. Comience, por favor. Gracias, magistrada. Vicente, buenas tardes. ¿A qué se dedica? Soy médico y médico forense. ¿Dónde estudió usted? La Universidad de Buenos Aires. No soy actualmente docente. ¿Y hace cuánto tiempo ejerce su profesión? Soy médico hace 18 años y hace 10 que me dedico a los peritajes forenses. ¿Por qué está prestando declaración hoy ante el tribunal? Porque fui yo quien realizó los peritajes forenses a los cuerpos. En caso de una técnica de 23 años y de un feto de un año de un día de vida. ¿Sabe la identidad de esos cuerpos? Sí, en el caso de la madre, no era entero, y en el caso de su hijo, el feto de menos de un día, el señor Gabriel Silvestre. Antes de pasar al análisis de la autopsia de estos cuerpos, ¿qué antecedentes tuvo a disposición para realizar estas autopsias? Objeción compuesta. Corro traslado a la fiscalía para que conteste la objeción. Dice, Magistrada, la defensa dice que es una pregunta compuesta. no es compuesta, magistrada, en la medida en que le estoy preguntando que antes de pasar al fondo del asunto, le hice la pregunta en realidad está después de haberle hecho una aclaración respecto de cómo va a quedar el debate. Es el argumento. Bien, no. Solo le pregunto, Sí. magistrada, disculpe, para terminar, ¿qué antecedentes tuvo a disposición para realizar estos exámenes? Bien, no ha lugar a la objeción. Conteste, por favor. Me contaba con los estudios realizados por el Hospital de la Libertad y con la ficha clínica del paciente. Doctor, ¿cuál era el diagnóstico que tenía Noelia previo a su deceso? Noelia contaba con síntomas compatibles con un cuadro de preeclampsia grave. ¿Qué es la preeclampsia grave? La preeclampsia es una complicación del embarazo, en este caso severa, que se produce por una presión alta. Se caracteriza por una presión alta. Ahora el análisis de la autopsia propiamente tal de Noelia. ¿En qué consistió? Consistió en 2 fases, un examen externo y un examen interno en búsqueda de la causa de muerte. ¿Y cuál fue la causa de muerte de Noelia Quintero? En el caso de Noelia fue una hemorragia causada por el desprendimiento total de la placenta y fue producto de la preeclampsia anterior. ¿Y cuál fue el factor determinante en esta causa de muerte? En este caso, el factor determinante fue el tiempo. No haber sido tratada a tiempo la preeclampsia que tenía. ¿En qué medida el tiempo fue determinante, doctor? Fue determinante, por así decirlo, para lo sencillo, en que si se fuese actuado a tiempo se puede evitar el desprendimiento de la placenta. Y posteriormente la muerte, tanto de la madre como de Noelia. La hora estimada de función de Noelia Quintero, ¿cuál fue? Fue a las 0015 del 15 de diciembre de 2022. Ahora pasando a la autopsia de Gabriel Silvestre. ¿En qué consistió este examen?
Al igual que en el caso de su madre, hubo un examen externo y luego un examen interno también en búsqueda de la causa de la muerte. ¿Cuál fue la causa de muerte de Gabriel? El caso de Gabriel fue hipoxia. Hipoxia causada también por el desprendimiento de placenta, producto de la preeclampsia anterior. ¿De qué manera se relaciona este resultado con el diagnóstico de su madre? Se relaciona en la medida que la placenta conecta a la madre del bebé y produce el tránsito de nutrientes y oxígeno. Al desprenderse, causó la hemorragia en la madre y la falta de oxígeno causando la hipoxia en el bebé. ¿Y cuál fue la hora estimada de muerte de Gabriel? La 23:56 del 14 de diciembre de 2000. Y finalmente, doctor, ¿cuál es la conclusión a la que llegó a partir de estos dos peritajes solicitados? La conclusión es que la causa de la muerte de la madre y consecuencialmente la del hijo se pueden haber evitado si hubiera actuado a tiempo, debido a que esto fue causado de forma progresiva. La preeclampsia causó el desprendimiento de la placenta y el desprendimiento de la placenta causó tanto la hemorragia en la madre como la hipoxia en el bebé. Muchas gracias, doctor. Magistrado, más preguntas al perfil. Bien, gracias, doctor. La defensa. Buenas tardes, Vicente. Usted le realizó el informe de autopsia a Noelia Quintero, ¿verdad? Sí. Usted le realizó el informe de autopsia a Gabriel Silvestre, ¿no es verdad? Es verdad. Usted, para realizar esos informes, utilizó la historia clínica de Noelia, ¿no es así? Sí. Además, utilizó los estudios de laboratorio del 10 de diciembre, ¿cierto? Cierto. Bien, pasemos al día 10 de diciembre, en base a su lectura de la historia clínica. Le quiero preguntar, ese día Noelia asistió a la guardia del Hospital de Libertad, ¿cierto? ¿Cierto? Allí fue atendida por el doctor Renzo Palacios, ¿no es así? Cierto. Fue atendida por el doctor Renzo Palacios y Noelia presentaba mareos, ¿no? Así es. Fue atendida por el doctor Renzo Palacios y Noelia presentaba malestares, ¿cierto? Sí. Fue atendida por el doctor Renzo Palacios y Noelia presentaba presión alta, ¿cierto? Así es. Fue atendida por el doctor Renzo Palacios y la mandó a realizarse estudios de laboratorio, ¿no es así? Correcto. Estudios de laboratorio para resolver unas posibles preeclampsias, ¿no es así? En su momento no tenía conocimientos. En realidad sí. Bien, ahora pasemos en base a sus conclusiones que sacó. La preeclampsia se desencadena, de forma progresiva, ¿verdad? Correcto. El factor tiempo es determinante en la enfermedad, ¿no es así? Claro que sí. Con una atención temprana se podría salvar la vida de esa enfermedad, ¿no es así? Sí. Temprana es cuando le aparecen los síntomas, ¿no? Así es, pero debe buscarse en el caso concreto de lo que pasó. No tengo más preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Continuamos entonces, hemos terminado con la recepción de las testimoniales ofrecidas por la Fiscalía. Vamos a proceder ahora entonces a recepcionar los testigos de la defensa. La defensa llama a declarar al señor Marcelo Tulante. Bien, entonces vamos a escuchar al imputado. Bien. Señor Tulante, usted en su calidad de imputado sabe que no tiene obligación de decir verdad, puede contestar preguntas o abstenerse de hacerlo sin que ello implique ninguna presunción en su contra. De todos modos, continuaremos el juicio, responda o no a las preguntas. Esta es su oportunidad de ejercer su defensa material. Sí, doctor. Buenas noches, doctor Tulante. ¿Podría decirnos su edad? 62 años. ¿A qué se dedica? Soy médico obstetra recibido en la Universidad Nacional de Buenas Artes y especializado en obstetricia y ginecología. ¿Cuánto tiempo le llevó
su carrera de médico? Y más o menos 7, 8 años. ¿Cuánto tiempo le llevó su especialización? 6, 7 años más. ¿En dónde trabaja? Actualmente trabajo en el Hospital La Libertad. ¿En qué área del Hospital de la Libertad trabaja? En obstetricia, específicamente soy jefe de planta de obstetricia hace ya 14 años. ¿Cuántos pacientes atiende por día? Y cuando estoy en la guardia, es bastante atareado el Hospital La Libertad, suelo atender alrededor de 30 a 35 pacientes por día. ¿Qué relación tiene usted con las víctimas? Yo soy el médico de cabecera, el obstetra de Noelia. ¿Cómo fue el embarazo de Noelia? Fue completamente normal hasta ese día que vino a la guardia con dolores de cabeza y abdominales. Usted nombra ese día. ¿A qué día hace referencia? Al 14 de diciembre. ¿Qué estaba haciendo usted el día 14 de diciembre? Estaba en la guardia. ¿Cómo estaba la guardia ese día? Yo dije recién que suele estar bastante atareada, ese día estaba aún más atareada, ese día habría atendido alrededor de 50, 55 pacientes. ¿En qué horario atendió a Noelia Quinteros? Alrededor de las 9 de la mañana. ¿Cómo se sentía Noelia Quinteros? Se presentó a la guardia con dolores de cabeza, dolores abdominales y mareos. ¿Qué hizo usted ante esos síntomas? Lo primero que hago es le tomo la presión, la cual era alta, y bueno, reviso su historia clínica y veo que había estado el 10 de diciembre ahí, en la guardia. ¿Qué decía la historia clínica respecto al 10 de diciembre? Decía que presentaba hipertensión y se le habían ordenado la realización de estudios de preeclampsia. ¿Quién la atendió el día 10 de diciembre? Renzo Palacios. Usted nombró PDX preeclampsia. ¿Podría explicarnos qué es eso? PDX preeclampsia, cuando aparece el PDX previo a una enfermedad, significa que se necesitan realizar estos estudios para verificar si efectivamente está esa enfermedad. Antes se aparecía en el registro de ese día de la guardia que Noelia tuvo hipertensión, que es un síntoma, pero no es el único de la preeclampsia. Entonces, yo con los estudios de laboratorio puedo ver otros síntomas, como la proteína en la orina, si es alta, es otro síntoma muy grave de preeclampsia. Porque con la hipertensión solo yo no puedo verificar si efectivamente es preeclampsia. Porque la hipertensión en una embarazada puede ser síntoma de un montón de otras enfermedades, como la hipertensión gestacional o la hipertensión crónica. ¿Qué diferencia hay entre estas enfermedades que usted nombró? Que según justamente el grado de la hipertensión, los estudios de laboratorio y las características personales del paciente, es cómo se va a llevar el tratamiento debidamente. Siempre el último recurso es realizar la cesárea urgente. ¿Por qué el último recurso es la cesárea? Porque en este caso particular, Noelia era una paciente que llevaba 7 meses de embarazo, por lo cual realizar una cesárea conllevaría que el bebé salga prematuro con todos los riesgos que eso conlleva. Usted nombró que Noelia se había realizado estudios. ¿Qué hizo con esos estudios? Le pedí que por favor los retire, que los lleve a enfermería, así me lo traían a mí y yo los podía ver durante el transcurso del día. ¿Usted sabe si Noelia los retiró? No lo sé a ciencia cierta, calculo que sí porque yo después tuve en mi poder esos estudios. ¿Recuerda en qué momento tuvo en su poder esos estudios? No lo recuerdo efectivamente porque las enfermeras nos traen papeles constantemente, nos traen distintos tipos de estudios, pero siempre los traen en sobre cerrado y nunca nadie me avisó que me habían traído esos estudios. ¿Cómo qué horario usted ve los estudios de Noelia Quinteros? A la noche, alrededor de las 10:30, cuando su esposo Nicolás Silvestre entra enojado a la guardia, miro los papeles ahí que tenían, uno veo los estudios y efectivamente ahí veo que la proteína era alta. ¿Qué significa que la proteína es alta?
que efectivamente estamos en este caso ante una preeclampsia, específicamente estamos ante un desprendimiento de placenta agravado por la preeclampsia, lo que veo la gravedad de la situación, preparo el quirófano para realizar una cesárea de urgencia, que es lo que se necesitaba en este caso, y llamo a la enfermera Macarena Doblez. Usted dice que preparó el quirófano. ¿Cuánto tiempo le llevó preparar el quirófano? Alrededor de 30 minutos. ¿Qué sucedió en el quirófano? Le realizamos la incisión abdominal, vimos que había una hemorragia bastante más grande de lo que pensábamos y bueno, la pudimos mantener un tiempo con vida. En ese momento sacamos al feto con vida, sus valores eran muy bajos y al poco tiempo de sacarlo con vida muere por insuficiencia respiratoria. ¿Qué sintió usted ante esta situación? La verdad que yo quedé muy conmovido. En nuestra área nunca tenemos estos casos de muertes. No, nunca, muchas gracias. La Fiscalía. Muy buenas tardes, muchas gracias, magistrada. Buenas tardes. Voy a comenzar con el contraexamen. Muy buenas tardes, doctor Tulante. En primer lugar, quisiera consultarle, su trayectoria es de más de 30 años como médico obstetra, ¿no es verdad? Sí, es verdad. Usted era jefe de esta área en el Hospital La Libertad hace más de 10 años, ¿no es verdad? Sí, soy jefe hace mucho tiempo. Entiendo. ¿Y usted estaba como médico de guardia de obstetricia el día 14 de diciembre, ¿no es verdad? Sí. Y usted atendió a Noelia ese día, ¿cierto? Sí. Noelia se presentaba con un dolor de cabeza y un dolor abdominal, ¿cierto? Sí. Usted también conocía a Noelia previamente, ¿no es verdad? Profesionalmente, yo como dije, era su médico de cabecera de obstetra. Entiendo. Entonces usted estaba en conocimiento de que este era su primer embarazo, ¿no es verdad? Sí, correcto. Cuando usted examinó a ella en su examen inicial el día 14 de diciembre, usted le tomó los valores, ¿cierto? Sí. Le tomo la presión. Y esos valores, claro, estos arrojaron 170 sobre 110, ¿cierto? Sí. Unos valores considerados altos, ¿no es verdad? Sí, correcto. Y en ese momento también tuvo a la vista la historia clínica de Noelia, ¿cierto? Sí, correcto. Y también usted pudo ver que días anteriores presentó hipertensión, ¿no es verdad? Sí, correcto. Todos estos antecedentes sumados serían signos inequívocos o factores de preeclampsia, ¿no es verdad? Fundamente. Es conclusiva. Es contraexamen, o sea que corro vista le corro vista a la fiscal, perdón, disculpen, no tengo mucho ejercicio en este acusatorio porque nosotros todavía estamos en la prehistoria. Le corro vista a la fiscal para que fundamente, perdón, doctora. No se preocupe, magistrado, muchas gracias. La pregunta va dirigida a un funcionario de la salud y yo le estoy preguntando, tal como lo acreditó también la propia defensa en sus preguntas de examen directo, el imputado, el doctor Tulante, tiene todas las capacidades como funcionario de la salud para responder esta pregunta en particular. Bien, no hago lugar a la objeción, conteste por favor. ¿Podría realizarme la pregunta nuevamente, por favor? Por supuesto, no se preocupe. Sumado a estos antecedentes que estaban ante usted, estos eran signos y factores de preeclampsia, ¿no es verdad? Sí, pero yo necesitaba ver los estudios. Yo no... Entiendo, usted necesitaba antecedentes fundamentales que estaban en unos estudios, ¿no es verdad? Sí. Entiendo, y estos estudios Noelia se los había hecho con anterioridad en el propio Hospital La Libertad, ¿cierto? Sí. Entiendo. Estos estudios usted le requirió a Noelia que ella los fuera a buscar, ¿cierto?
la verdad que ese día la guardia estaba muy llena. Yo le pedí que los retire y que en el transcurso del día me los traiga. Entiendo, usted durante el día nunca preguntó personalmente por los estudios. No podía. Yo durante la guardia está totalmente lleno de gente. Perfecto, tampoco lo requirió personalmente a algún otro funcionario. No. Entiendo. De hecho, tal como usted lo menciona, usted siguió atendiendo pacientes en la guardia, ¿cierto? Sí. Entre esas pacientes que atendió ese día estaba Daniela Bombo, ¿no es verdad? Sí, correcto. Daniela Bombo se iba a atender por una venita, ¿cierto? No recuerdo, sí, puede ser. Entiendo. Y esta venita o el evento, situación con la que atendió a Daniela Bombo, esto no involucraba riesgo de muerte, ¿no es verdad? No. Entiendo. Y la atendió después de haber enviado a Noelia y a su pareja a buscar los exámenes, ¿no es verdad? Sí. Y antes de tener en su poder los exámenes, ¿cierto? Sí. Antes de que usted pudo revisarlos, ¿no es verdad? Sí. Entiendo. Finalmente, usted pudo revisar estos exámenes en la noche, ¿cierto? Sí, correcto. Pero usted atendió a Noelia temprano en la mañana, ¿no es verdad? Sí. Usted revisó los exámenes después de que Nicolás Silvestre entró a su consultorio, ¿cierto? Sí, correcto. No más preguntas, su señoría. Muchas gracias, doctor Tulante. Bien, muchas gracias. Seguimos con la testigo Macarena Doblez. Así es. Buenas tardes. ¿Me podría indicar su nombre? Macarena Doblez. ¿Qué edad tiene? 42 años. ¿A qué se dedica usted? Actualmente soy enfermera del Hospital de Libertad. ¿Hace cuánto tiempo está allí? Hace 18 años que entré, antes era enfermera. Hace 18 años que entré al Hospital de Libertad. Primero empecé como enfermera auxiliar del doctor Tulante y actualmente soy enfermera asistente del doctor. ¿Qué me podría referir sobre el doctor Tulante? Bueno, el doctor dentro del hospital y afuera es una eminencia, es una persona que sabe mucho, es muy respetado dentro del hospital. Yo desde que trabajo con él aprendí un montón sobre medicina, es una persona que sabe muchísimo. Sí, al principio es una persona medio difícil de tratar porque es bastante formal y bastante lejano en cuanto al trato personal, pero una vez que uno entra en confianza es más llevadero y se puede trabajar bien con él. Bien. Pasemos a la víctima. ¿Usted conoce a la víctima? Sí, a Noelia, ella entró al hospital a atenderse alrededor de julio del año 2022. Yo justo estaba de licencia, pero me reincorporé para el mes 4 más o menos del embarazo de ella. Y bueno, fue un embarazo normal, sin ninguna complicación. Sin embargo, a ella se la veía un poco medio decaída en el último momento. Un día yo la encontré llorando y le pregunté cómo venía, qué le pasaba, y como que me quiso esquivar la pregunta, me dijo que eran problemas de trabajo, entonces nunca me metí mucho en ese tema. Bien. Pasando el día del hecho, ¿qué sucedió en el Hospital de Libertad? Noelia, como dije, venía con un embarazo normal hasta ese día en donde fue al hospital por unos síntomas que tenía, se sentía mal y pasó por el triaje alrededor de la mañana, no recuerdo bien el horario. En el triaje le constataron los signos vitales y la derivaron a la guardia obstetricia, donde estábamos nosotros con el doctor Tulante. Disculpe.
¿Qué es el triaje? Bueno, el triaje es cuando los pacientes entran al hospital, pasan por ahí para que se les constaten todos los signos vitales y se determine la urgencia en la cual se deben atender o la enfermedad que tengan. En ese momento se ve que no constataron ninguna urgencia porque si no nos hubiesen avisado y no nos avisaron nada. ¿Quién la atendió ese día a Noelia Quintero? Después la atendió el doctor Tulante en la guardia de obstetricia. ¿Cómo fue la atención de Tulante? Le tomó la presión, vio que era una presión alta y la mandó a buscar unos estudios de laboratorio porque precisaba constatar otros indicadores para determinar el cuadro clínico que tenía Noelia. ¿Qué hizo Tulante mientras Noelia buscaba los estudios? Bueno, me dijo que hiciera seguir pasando a los pacientes porque estaba muy atrasado. Ese día justo estaba muy llena la guardia, había demasiados pacientes y ya imagine que la atendió a la mañana y ya estábamos atrasados con tantos pacientes que había y hice seguir pacientes. Usted refirió que la guardia estaba llena. ¿Me podría contactar un número? Y no me acuerdo, yo sé que más de 50 personas había durante todo el día, imagino que a la mañana y ya estábamos atrasados y después siguió viniendo gente durante todo el día. Usted anteriormente me refirió en base a los estudios. ¿Esos estudios se los llevaron a Tulante? No, esos estudios casi siempre se dejan en la enfermería y directamente soy yo que se los llevo a Tulante, pero supongo que lo habrán dejado. A mí en ningún momento me avisaron que estuvieran esos estudios, ni que si eran importantes o no. Nosotros los juntamos y cuando hay cierta cantidad de papeles, imaginen que no tenemos digitalización todavía dentro del hospital, así que se juntan varios papeles, yo se los llevo al doctor Tulante. ¿Usted sabe si esos estudios le llegaron a Tulante? Y supongo que sí, después en algún momento, no me acuerdo en qué hora, él salió y me comentó que había que internar de urgencia a Noelia, que había que hacerle una cesárea porque estaba en un cuadro de preeclampsia agravado y era rápido que había que actuar. ¿Cómo fue esa operación? Y bueno, preparamos el quirófano y dentro del quirófano fue medio rápido todo porque ya era tan avanzada la enfermedad que tenía que en el momento no se pudo hacer demasiado. El bebé nació vivo y falleció al poco tiempo y ella lamentablemente debido a la hemorragia que tenía perdió mucha sangre y falleció. ¿Cómo quedó Tulante por la situación? Y bueno, el doctor quedó bastante triste. Imagine que dentro de nuestro trabajo nosotros estamos más acostumbrados a recibir vidas y traer vidas al mundo y quedó muy triste. Me pidió que le dé el pésame al marido de Noelia y fui y lo hice porque él no podía más con la situación. No más preguntas, muchas gracias. Bien, la Fiscalía. Sí, magistrada. Macarena, buenas tardes. Buenas tardes. Usted trabaja con el doctor Tulante en el hospital, ¿no, verdad? Sí. Con el doctor Tulante. Usted trabaja hace 18 años con el doctor Tulante, ¿verdad? Sí, correcto. Específicamente como asistente en el área de obstetricia, ¿no es cierto? Sí, actualmente sí. Y a Noelia usted la conoció desde el 4º mes de embarazo de ella, ¿no es verdad? Sí, sí. La conoció porque el doctor Tulante era el médico de cabecera de su embarazo, ¿no es verdad? Sí, la conocí porque se atendía en la guardia de obstetricia y yo trabajo ahí.
Y los meses anteriores del embarazo de Noelia fue completamente normal, ¿no es verdad? Correcto. Y la mañana del 14 de diciembre el doctor atendió junto a usted a Noelia, ¿no es verdad? Sí, él la atendió, yo estaba en la enfermería. Pero usted estaba con él cuando recibió a Noelia, ¿no es verdad? Sí, yo la hice pasar adentro del consultorio, no estaba junto a él. ¿Usted no estaba en la consulta del doctor Tulante? Él tiene un consultorio privado y yo trabajo en la enfermería del hospital. Yo hago pasar a los pacientes. Y Noelia llegó porque se sentía mal ese día, ¿no es verdad? Correcto. Y tenía una presión muy alta Noelia ese día, ¿no es cierto? Según lo que constató el doctor, supongo que sí. Y eso lo constató en horas de la mañana, ¿no es cierto? Sí, sí. Y aún así el doctor la mandó ella misma a buscar los resultados de los exámenes que se había tomado días anteriores, ¿no es verdad? Sí, a ella y a su pareja, porque precisaba los estudios para constatar el cuadro clínico. Y el doctor Tulante le señaló a usted que no había ninguna urgencia respecto a ese caso, ¿verdad? No recuerdo. Sinceramente no recuerdo que me haya dicho que no haya una urgencia. Sí que precisaba los estudios. ¿No recuerda que le haya dicho que era una urgencia? Podría ser, sí. Y el doctor sabía que debía chequear esos resultados, otros indicadores que dependían de esos resultados, ¿no es verdad? Sí. Todo esto para aclarar si había o no el cuadro de preeclampsia, ¿no es cierto? Correcto. Eso podría haber sido un trastorno grave, ¿no es verdad? Sí. Luego el doctor Tulante le dice a usted que haga pasar a otros pacientes, ¿no es cierto? Sí, sí. Incluso el doctor le señaló a usted que no lo interrumpiera con absolutamente nada, ¿no es cierto? Sí, que siguiera haciendo pasar los pacientes porque venía atrasado con el trabajo. Y ya fue recién en la noche cuando el doctor le dice a usted que haga pasar a Noelia, ¿no es verdad? Que preparemos el quirófano porque había que actuar de inmediato. Porque había que realizar una cesárea de urgencia ahora, ¿no es cierto? Claro. Eso fue a la hora de la noche. ¿No es verdad? Sí. Bien, y producto de esa intervención falleció el pequeño Gabriel, ¿no es verdad? El feto, el lactante de Noelia, ¿no es verdad? Falleció por la enfermedad de Noelia, por el cuadro. ¿Cómo? Y minutos después fallece Noelia, producto de la misma intervención. Por la enfermedad, no por la intervención. Pero en el contexto de la intervención quirúrgica, ¿verdad? Sí, adentro del quirófano. Y finalmente el doctor Tulante la envía a usted a comunicarle a Nicolás Silvestre el resultado de esta intervención, ¿no es verdad? Sí. El fallecimiento de ambos, Noelia y de Gabriel, ¿no es cierto? Sí, me pidió que vaya a hablar con el marido de Noelia. Listo, Macarena. No más preguntas, magistrado. Muy bien, muchas gracias entonces. Bueno, va a hacer ingreso el último testigo, la señora Victoria Yolis, o Yolis. Bien, comienza la defensa entonces. Bien. Buenas tardes, ¿me puede indicar su nombre? Victoria Yolis. ¿Cuántos años tiene? 45 años. ¿A qué se dedica? Soy técnica radióloga en el Hospital La Libertad. ¿Qué función cumple dentro del Hospital de Libertad? Bueno, yo soy la encargada del área de laboratorio del Hospital La Libertad. ¿Cómo es trabajar en el área de laboratorio del Hospital de Libertad? Bueno, nosotros nos encargamos de recibir las órdenes de los pacientes para realizarse estudios, realizamos los estudios, imprimimos los resultados y los dejamos a disposición.
¿Cómo es el sistema que utilizan para en base a los estudios? Bueno, nosotros no tenemos un sistema digital informático, lo cual sería lo ideal. Hace muchos años que lo vengo pidiendo que se implemente, pero lamentablemente soy consciente de la situación que tenemos, una situación muy difícil, falta equipamiento, falta personal, falta de recursos, por lo cual contamos con un sistema interno de organización en el que los pacientes llegan con la orden, tanto puede ser del médico de guardia como del médico de cabecera, lo ingresamos y lo dividimos en base al área del que vienen derivados. Después de eso realizamos los estudios, los cuales pueden estar en el día, las pocas horas, o a veces se tarda un poco más. Pasemos en base a los estudios después realizados por Noelia. Noelia, ¿qué día le solicitaron los estudios a Noelia Quintero? El 10 de diciembre. ¿Quién lo solicitó a esos estudios? El médico de guardia, Renzo Palacios. ¿Qué referían esos estudios? PDX preeclampsia. ¿Qué significa PDX preeclampsia? Hace referencia básicamente a los análisis que hay que hacer de acuerdo a los indicios que tenemos. Es decir, que en el caso de la paciente que presentaba posibles síntomas compatibles con preeclampsia, en este caso se realizan exámenes para corroborar proteína en orina, plaquetas y enzimas hepáticas. En base a esto es para determinar de manera correcta el diagnóstico y ver cómo seguir. ¿Qué resultados arrojaron los alta estudios de Noelia? Proteína en orina, plaquetas y enzimas elevadas. ¿Qué significa ello? Que podría ser compatible con preeclampsia, básicamente. Bien. ¿Cuándo fueron retirados esos estudios? El 14 de diciembre. Usted nos refirió anteriormente que podían retirar los estudios tanto médicos como pacientes. Y nos refirió a Renzo Palacios como el que lo solicitó. ¿Él mismo los retiró? No. ¿Quién retiró esos estudios? La paciente. ¿A qué hora fueron realizados esos estudios? ¿A qué horas terminaron de realizarse esos estudios? A las 3:15 del 10 de diciembre. No tengo más preguntas. Muchas gracias. Bien. La Fiscalía. Hola, la Fiscalía va a hacer uso de su facultad del contraexamen. Bien. Buenas tardes, buenas noches, señora Victoria. Usted dijo que podían contar con los resultados en pocas horas. Sí. Estos resultados, usted dijo que están a disposición de los pacientes y los médicos. Sí. Ustedes dijeron que no cuentan con un sistema informático de gestión. No. Cuentan con un proceso interno. Sí. O sea, gente del hospital imprime los resultados. Sí. Y si un médico lo llama para estos resultados, ustedes se lo llevan. Sí. Muchas gracias, su señoría. No tengo más preguntas. Bien, muy bien. Muchas gracias. Bien, entonces, habiendo recibido la prueba ofrecida por las partes, vamos a pasar a la etapa de alegatos. Voy a dar, si ustedes quieren, no sé si toman unos minutos para prepararlo, nos seguimos. Bien, entonces le voy a dar la palabra a la Fiscalía. Bien, pueden comenzar. Muchas gracias, magistrado. Alrededor
de 13 horas, sangrando internamente y de forma profusa, empeorando por minuto y sin ayuda oportuna. Así falleció Noelia Quinteros junto con su hijo por nacer, Gabriel. Durante esta jornada, la defensa del doctor Tulante ha intentado por todos los medios posibles exonerarlo de cualquier elemento de culpabilidad asociado a su nombre. Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal ha quedado claro que el imputado frente a nosotros el día de hoy es efectivamente culpable de ambos fallecimientos los días 14 y 15 de diciembre, a título de homicidio culposo agravado mediante negligencia en virtud de su calidad de funcionario de la salud, en hipótesis omisiva, agravado por el resultado de 2 víctimas fatales. Noel ingresó alrededor de las 8 de la mañana al Hospital de Libertad, y del relato que nos hizo aquí en juicio Nicolás Silvestre, su pareja, pudimos vernos ilustrados del tiempo que medió entre que ingresaron al recinto asistencial hasta que efectivamente fueron tratados de urgencia. La defensa señaló que el retraso se debió a que se debía atender a otras personas que estaban en la guardia. Pero recordemos las palabras de Daniela Bombo, quien también estaba en la guardia ese día y quien señaló que en la sala de espera de la guardia de obstetricia había gente, pero nada del otro mundo, por lo que no se entiende la justificación de que estaba llena la guardia, además de hacerla pasar a ella antes que atender la situación de Noelia, aun cuando Bombo iba a atenderse por una perita, algo que naturalmente no involucra riesgo de muerte, y tal como lo señaló aquí en juicio el doctor Tulante. La espera en la atención fue crucial para ambos fallecimientos, tanto el de Noelia como el de Gabriel. Y eso lo señaló el doctor Vicente Paz, encargado de realizar las autopsias en ambos cuerpos, señalando claramente aquí en juicio en su testimonio que requirió de un ingreso, de una atención inmediata a su regreso a la guardia, ya que a medida que pasaba el tiempo, al ser la preeclampsia cada vez más grave, a medida que el tiempo prosigue, ella estaba sentada en la sala de espera y seguía sangrando a causa de la preeclampsia y el desprendimiento de placenta, lo que en términos consecuenciales y tal como lo explicó el doctor, privó de suficiente oxígeno al bebé que traía en su vientre. Hay que dejar algo bien claro. El doctor Tulante estaba a cargo de la guardia de obstetricia aquel día y que a partir del ingreso de Noelia para su examen inicial por parte del doctor, este estaba a cargo del curso de tratamiento. Era él quien tomaba las decisiones de cómo manejar la guardia, de cómo seguir. Y es así como se desplegaron la serie de conductas omisivas que nos llevaron al resultado. Nicolás Silvestre también nos habló de que aquel día había ido a la guardia porque Noelia presentaba dolor abdominal y dolores de cabeza, y al imputado le fue comunicada esta circunstancia. En su examen inicial, al tomarle los valores de tensión, le arrojó 170/110, una presión que es excesivamente elevada. No solo eso, revisó su historia clínica, dando cuenta que días antes ella había asistido a la guardia ya presentando una presión elevada, pero no tan elevada como se le estaba presentando ante él. Incluso, él siendo su médico de cabecera, tenía conocimiento de que este era su primer embarazo. Todos estos elementos, factores o indicadores de preeclampsia, tal como lo admitió el doctor Tulante en juicio. Sin embargo, tenía razón en que necesitaba para completar su diagnóstico los exámenes que ella se había realizado la última vez que ella había atendido a la guardia. Pero a pesar de que se presentaba ella con gran malestar, envió a la propia paciente a buscar los exámenes, a buscar los estudios y a entregárselos posteriormente a la enfermera de guardia, sabiendo, o por lo menos debiendo saber, que había un protocolo en el hospital que de requerir el resultado del doctor a cargo, podía tenerlo en su poder
de inmediato. Si hubiese dado cuenta de los síntomas anteriores, quizás hubiese actuado con la urgencia que presentaba este caso y se hubiese dado cuenta de otros indicadores que daban cuenta de lo que se avecinaba: el fallecimiento de Noelia Punta Gabriel debido a la preeclampsia que se estaba desarrollando. Protocolo que también señaló Victoria Lloris también en juicio en su testimonio. Así el doctor Tulante omitió en el deber médico el deber de todo profesional de la salud, el de dar urgencia al enfermo. Incluso si la enfermera Macarena Doblez lo señaló en juicio, como el imputado le señaló que siguieran haciendo pasar a personas y no molestarlo durante esta atención, privilegiando la atención de otras personas por sobre la situación que estaba pasando Noelia y su bebé. Él tomó las decisiones que llevarían al resultado. ¿Qué más necesitaba el doctor Tulante para actuar con urgencia? Tenía todo a disposición. Aquí predominó la negligencia. Otro deber que no fue observado por el imputado es el deber de información. Acá Nicolás Silvestre nos dijo que nadie le informó sobre por qué se estaba llevando de urgencia a Noelia. La última vez que la vio, le contaron todo. No hay que ignorar la fuerte ausencia de perspectiva de género de cómo llevó el doctor este caso. Nicolás nos señaló que en diversas ocasiones le gritó y presentó una actitud muy agresiva en contra de la propia Noelia, señalándola explícitamente, tratándola de loca. Esto claramente presenta elementos, manifestaciones de violencia obstétrica, que si bien no constituye un tipo penal independiente, sí constituye el fundamento de cómo se actuaron en este caso. La violencia obstétrica se constituye por la masculinización del espacio de parto, la supresión del sentimiento de la futura madre y de sus dichos, erigiendo al doctor como una figura de suma importancia. Aquí se presenta al ignorar a la madre que rogaba con una atención urgente y el doctor que tenía la convicción de que esa urgencia no era tal, a pesar de que todo indicaba lo contrario. Aquí nuestra postura no es atacar la enorme trayectoria del doctor Tulante, quien tiene una larga carrera con especializaciones asociadas a su área, pero lo que queremos destacar es que en este caso en particular, aún habiendo elementos objetivos que configuraban una determinada urgencia, el doctor Tulante no actuó como tal. Aún así, si el doctor Renzo Palacios, tal como la defensa lo señala como principal responsable de ambas muertes, pudo haber hecho algo para evitarlo, lo que estamos juzgando el día de hoy son acciones desplegadas por el doctor Tulante el día 14 de diciembre, quien era médico de cabecera del tratamiento de Noelia, quien estaba de guardia de obstetricia, quien la atendió pasadas las 8 de la mañana y que pronunció ambos fallecimientos ya avanzada la noche, quien pudo haber solicitado los estudios fundamentales para su diagnóstico y quien pudo también haber desplegado los protocolos para detener el sangrado que producía el desprendimiento de placenta, quien con unas simples instrucciones pudo haber evitado el resultado y simplemente no se hizo. Ese día Nicolás Silvestre ingresó con la ilusión de formar una familia con Noelia y Gabriel. Sin embargo, 13 horas en las que se demoró la atención de este doctor, lentamente y sin que nadie lo ayudara, se le fue arrebatado de este sueño. Muchas gracias, magistrado. Bien, gracias, doctora. ¿La defensa? Conoció y actuó. Eso es lo que hizo Marcelo Tulante el día 14 de diciembre, con lo que tenía a su alcance ante un riesgo inesperado que fue puesto en marcha por otra persona, por el doctor Renzo Palacios. Como escucharon el día de hoy, la Fiscalía acusa al doctor Marcelo Tulante de ser quien agravó y provocó el resultado muerte, tanto en Noelia
como su bebé. Sin embargo, como prometimos y probamos a lo largo de este debate, el doctor Marcelo Tulante no es culpable de la muerte de estas dos personas. No solo porque no agravó, sino también porque no puso en marcha ese riesgo causal. Ese riesgo se puso en marcha el día 10 de diciembre por el doctor Renzo Palacios y se agravó por el paso de los 4 días posteriores. La Fiscalía el día de hoy se olvidó de contarnos lo que sucedió el día 10 de diciembre, que fue el primer día en donde Noelia comenzó a tener síntomas. Y hay que recordar aquí lo que dijo Vicente Pardas, testigo de la Fiscalía. Dado que Vicente Pardas dijo que la preeclampsia es una enfermedad que se desencadena de manera progresiva. Preeclampsia que Noelia ya tenía el día 10 de diciembre y se fue agravando con el pasar de los días. Preeclampsia que si hubiera tenido una atención temprana hubiera sido evitada. Y tal como también dijo Vicente Pardas, una atención temprana es cuando empiezan a aparecer los síntomas, es decir, el día 10 de diciembre. Como nos dijo Nicolás Silvestre, también testigo de la Fiscalía, Noelia Quinteros el 10 de diciembre se presentó con mareos, con dolor de cabeza, con dolor abdominal. Renzo Palacios lo que hizo fue tomarle la presión y la envió a realizar unos estudios. Sin embargo, teniendo esos estudios a las 3 de la tarde, no le solicitó a Noelia que los busque y que se los lleve para poder darle un diagnóstico y tratarla. Lo único que hizo fue darle una pastilla, decirle que con eso se le iba a pasar y que se volviera a su casa. Como para salir de paso, ¿no? Es decir, no atendió como correspondía a la señorita Noelia Quinteros. Esta actitud de Renzo Palacios fue lo que provocó que la preeclampsia se agravara. Dado que ante ello Noelia Quinteros no buscó los resultados los 4 días posteriores, tampoco contactó al doctor Tulante, como nos dijo Nicolás Silvestre, ella se fue a su casa esperando que todo mejorara con esas pastillas que le dio Renzo Palacios. Sin embargo, esto no fue así, porque como vemos, el no tratamiento, es decir, al no tratarlo, esa preeclampsia se agravó. Porque el día 14 de diciembre, a las 8 de la mañana, esa preeclampsia era grave. Sin embargo, el doctor Tulante, a las 8 de la mañana, no tenía conocimiento de que estaba frente a una preeclampsia grave. Podemos ver que el doctor Tulante no agravó esta preeclampsia. A las 8 de la mañana ya se encontraba con esta enfermedad que provocó la muerte. Fue agravada por el doctor Renzo Palacios. Y Tulante tampoco puso en marcha este riesgo. La Fiscalía hoy acusa de muchas cuestiones al doctor Marcelo Tulante. En primer lugar, lo acusó de malos tratos. Es decir, lo acusó que trataba mal no solo a Noelia, sino también a otros pacientes. Sin embargo, una propia testigo de la Fiscalía hoy, como es Daniela Bombo, dijo que tuvo sus 2 embarazos con el doctor Marcelo Tulante, que siempre tuvo un trato normal. Si bien dijo que era anticuado, esto no tiene nada de relación con que él siempre la trató con respeto, siempre la atendió a horario y sus embarazos no tuvieron ninguna complicación. Asimismo, la persona que dijo que escuchó gritos desde el consultorio del doctor Silvestre, del doctor Tulante, fue Nicolás Silvestre, quien es la pareja de la víctima, y quien escuchó estos gritos sentado en la sala de espera con una guardia llena de personas, y quien además es la única persona que denunció el día de hoy haber escuchado gritos por parte del doctor Tulante. Otra situación que también denuncia la Fiscalía ante el doctor Tulante es que él no actuó como debió en el momento, no la atendió a las 8 de la mañana. Y quiero que tengamos en cuenta 2 cuestiones. En primer lugar, la Fiscalía concluyó que Marcelo Tulante debía actuar de una determinada manera.
Establecieron durante todo el proceso cómo debía haber actuado Marcelo Tulante ante tales síntomas. Sin embargo, el día de hoy no vino ningún profesional de la obstetricia y de la ginecología por parte de la Fiscalía a contarnos cómo se tiene que actuar ante esa situación. Los fiscales argumentaron cómo se tiene que actuar siendo abogados y no médicos obstetras. Asimismo, acusaron de que el doctor Tulante no actuó a las 8 de la mañana. En primer lugar, en ningún momento la Fiscalía probó que si Tulante actuaba a las 8 de la mañana, como ellos dicen que debió haber actuado, Noelia Quinteros y la vida de su bebé se hubieran salvado. En ningún momento quedó claro, dado que la preeclampsia grave ya estaba ese día a las 8 de la mañana. Tulante no la conocía. Y asimismo, Noelia falleció por esa preeclampsia grave, que ya la tenía a las 8 de la mañana. Por lo que no sabemos si él actuaba a las 8 de la mañana, se podría haber salvado a Noelia Quinteros. Asimismo, el doctor Tulante, quien es jefe de obstetricia, del área de obstetricia hace más de 14 años, quien además hizo especializaciones en obstetricia y en ginecología, nos comentó el por qué no actuó a las 8 de la mañana ante Noelia Quinteros. Él nos dijo que la presión puede ser un indicativo de muchas enfermedades, por lo que él necesitaba de esos estudios para poder diagnosticar y dar un tratamiento correcto a la paciente. Es decir, un médico obstetra especializado no puede dar un tratamiento cualquiera a una mujer embarazada. Asimismo nos comentó que la cesárea de urgencia se hace en última instancia. ¿Por qué? Por los riesgos que esto puede traer aparejado. Es decir, el doctor Tulante no puede haber realizado una cesárea de urgencia a las 8 de la mañana sin ni siquiera tener un diagnóstico certero, dado que él no conocía que Noelia tenía preeclampsia. El doctor Tulante recién conoció que Noelia tenía una preeclampsia grave a las 10:30 de la noche, lo cual fue confirmado por Nicolás Silvestre y por el mismo doctor Tulante. Acá hay que preguntarnos, o en realidad pueden preguntarnos, pero Tulante vio la historia clínica a las 8 de la mañana. Esa historia clínica establecía PDX preeclampsia, que como dijo el doctor Tulante es posible preeclampsia. No es una preeclampsia certera, se necesita ver esos estudios para poder diagnosticar y tratar a la paciente. No todas las pacientes requieren el mismo tratamiento. Tratamiento que se debería haber dado el día 10 de diciembre. 10 de diciembre cuando aparecieron los síntomas, cuando era una atención temprana. Asimismo hay que tener en cuenta que en el hospital se lleva un determinado procedimiento. Macarena Dobrés el día de hoy nos comentó que en primer lugar los pacientes pasan por el triage. En el triage les toman los valores y en caso de cualquier urgencia le avisan al doctor de guardia. ¿Por qué? Porque la guardia estaba llena de pacientes, es decir, había más de 50 personas. Se le da prioridad a la urgencia, pero nadie le avisó de esta situación al doctor Tulante ni a las enfermeras de ese momento. Asimismo, Marcelo Tulante cumplió su rol de médico. Él atendió a todos los pacientes que estaban ese día. Y si bien la Fiscalía dice que atendió primero a Daniela Bombo, hay que tener en cuenta que tanto Daniela Bombo llegó a las 8 de la mañana, como ella nos dijo, pero Noelia Quinteros también llegó a las 8 de la mañana. Y Tulante, hasta que atiende a las pacientes, no tiene forma de saber por qué llega cada una. Del triage en ningún momento le dijeron que había una urgencia para que él dé prioridad a ciertas personas. Tulante recién observó los estudios a las 10:30 de la noche. Y acá hay que detenernos también, porque Tulante le pidió que Nicolás Silvestre y Noelia le entregaran los estudios a la enfermera de guardia. La enfermera de guardia era la encargada de llevarle esos estudios a Marcelo Tulante.
Pero la Fiscalía en ningún momento probó en qué momento la enfermera le llevó los estudios al doctor Marcelo Tulante. Por lo que no pueden afirmar de que Marcelo Tulante no la atendió porque no le importó, dado que no sabemos en qué momento él tuvo los estudios en esa mesa. Asimismo, nadie sabe en qué momento se los llevaron porque los estudios van en sobre cerrado. Nunca se sabe a quién corresponde cada estudio hasta que se abre cada uno de estos papeles. Tulante, ni bien vio el contenido de los estudios, actuó. Es decir, conoció y actuó. Y hay que tener en cuenta que esos estudios son del 10 de diciembre. ¿Y por qué digo esto? Porque Tulante conoce de la preeclampsia a las 10 de la noche. Pero al ser de estos estudios del 10 de diciembre, significa que Noelia tenía una preeclampsia grave desde el 10 de diciembre, cuando aparecieron esos primeros síntomas. Y aún así, Renzo Palacios la envió a su casa. Por lo que podríamos decir que el día 14 de diciembre a las 8 de la mañana llegó con un cuadro aún peor, un cuadro que claramente Tulante no conocía. Era un riesgo inesperado que él no causó. Y asimismo, nada asegura que si Tulante hubiera actuado, Noelia Quinteros hubiera vivido. Nada asegura que el bebé de Noelia Quinteros hubiera vivido. Lamentablemente este es un trágico suceso, porque fallecieron 2 personas. Pero eso no lleva a que la Fiscalía acuse injustamente a una persona que lo único que hizo fue conocer la situación y actuar con lo que tenía a su alcance, ante un riesgo que no fue su culpa. Él intentó hacer todo lo posible. Es decir, cuando vio los estudios, ya no había un tratamiento más que la cesárea de urgencia para poder darle a Noelia Quinteros. Sin embargo, el día 10 de diciembre sí se podría haber dado un tratamiento. Ese día, si Renzo Palacios la hubiera atendido, Noelia Quinteros y su bebé estarían aquí el día de hoy. Macarena Doblez también nos confirmó de que ni bien Tulante vio los estudios, le ordenó que llevara el quirófano adelante, el cual le tardó 30 minutos. Lo hicieron lo más rápido posible, hicieron realmente lo que pudieron. Conoció y actuó. Y es por eso que esta defensa el día de hoy solicita que se exima de toda culpa y cargo al doctor Marcelo Tulante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, habiendo escuchado las partes, voy a pasar a dar... Yo podría dar un breve fundamento, primero no sé si empezar por el final o por la cuestión, por la resolución, o más allá de eso, felicitarlos a todos. Por un lado, porque todos, tanto la Fiscalía como la Defensa, se han mostrado sumamente solventes en los interrogatorios. Reitero siempre mis disculpas de que yo no tengo el ejercicio actual del acusatorio, porque yo estoy en la Justicia Federal y nosotros todavía tenemos un sistema bastante, todavía no muy modernizado, entonces hasta podemos hacer preguntas a los jueces, no está ese ejercicio de los contrainterrogatorios, etcétera, etcétera. Siempre se los digo cuando me convoca para venir a colaborar como juez, pero la verdad que es un placer siempre escucharlos y verlos como todos ponen todo de sí para poder intervenir en estas audiencias. Bueno, y también tengo que decir, más allá de la preparación de los testigos, de los interrogatorios de los testigos, ambos alegatos han sido realmente brillantes. Por un lado, la Fiscalía hizo toda una argumentación muy circunstanciada de todos los elementos que tuvo en cuenta para concluir sobre la culpabilidad del médico. Y en cuanto a la defensa, evidentemente contestó todos los, todos los fundamentos que la Fiscalía
pretendió introducir a través de las testimoniales, la defensa contestó o, digamos, argumentó en relación a lo que declararon cada uno de los testigos y cómo, digamos, dirigió la prueba a la Fiscalía en función de probar la culpabilidad del imputado. De todos modos, yo he de concluir sobre, efectivamente, la culpabilidad del doctor Tulante. Entiendo que hice un montón de anotaciones, pero bueno, por ahí me tendría que a lo mejor ordenarlas, pero básicamente la Fiscalía argumenta que hubo una negligencia en la actuación del médico y efectivamente esto resulta así, teniendo en cuenta que, digamos, más allá de que una situación de presión alta debió alertarlo, tuvo como distintos niveles de alerta. Primero la paciente se presenta con malestar, luego le toma la presión y la presión es alta, luego la propia paciente le advierte que se atendió hacía unos días. Ustedes saben que los tipos culposos son, de alguna manera, tipos abiertos que el juez debe cerrar con la conducta debida, ¿no? Aquí aparece muy clara la conducta debida del médico que en ese momento, a las 8 de la mañana, debió procurarse los estudios anteriores y llevar adelante un estudio más exhaustivo y llegar a la conclusión necesaria de que había efectivamente una preeclampsia y proceder a la cesárea o no sé, esa parte ya, pero bueno, haber actuado, o sea, hay una evidente negligencia de parte del médico. La defensa ha procurado, digamos, dirigir la responsabilidad al médico que actuó en primer término. Creo que está muy bien planteado eso, pero no alcanza a desvirtuar la responsabilidad del médico, teniendo en cuenta que, en primer lugar, ahora ya no me acuerdo exactamente cuál de los testigos dijo que en ese momento la presión no era tan alta, o alguien lo argumentó por un lado. Por otro lado, el médico, digamos, realizó los estudios necesarios, medicó a la paciente y seguramente, de acuerdo a la revisación que ha hecho, ha entendido que no se trataba de la urgencia, que fíjense que acá la urgencia surge de lo que declara el marido, de lo que declara la señora que la conoce, etc. Entonces, yo creo que no podemos, no tengo argumentos suficientes para atribuir la responsabilidad al doctor, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, el primero que actuó, Palacios, ¿no? El doctor Palacios. Bueno, ese es mi veredicto, y bueno, no sé, Mariano, si falta algo. No, muy bien. Bueno, chicos, encantada. Siempre, la verdad que celebro este compromiso que muestran, este entusiasmo y bueno, nada, felicitaciones a todos. Un abrazo.